Segundo libro de las Crónicas, capítulo 29. Ezequías tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 29 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Abí y era hija de Zacarías. Hizo lo que es bueno a los ojos del Señor, igual que su antepasado David. En el año primero de su reinado, el mes primero, abrió y restauró las puertas del templo del Señor. Hizo venir a los sacerdotes y levitas, los reunió en la plaza oriental y les dijo: «Escuchadme, levitas, purificaos ahora y purificad el templo del Señor, Dios de vuestros padres. Sacad del santuario la impureza, porque nuestros padres han sido infieles. Obraron mal a los ojos del Señor nuestro Dios, lo abandonaron, apartaron su rostro de la morada del Señor y le volvieron la espalda. Llegaron a cerrar las puertas del pórtico y a apagar las lámparas. Dejaron de quemar incienso y de ofrecer holocaustos en el santuario del Dios de Israel». Entonces la ira del Señor se desencadenó contra Judá y Jerusalén y los hizo objeto de espanto, estupor y burla, como podéis ver con vuestros propios ojos. Ved a nuestros padres muertos a espada, a nuestros hijos e hijas cautivos por este motivo. Ahora me propongo sellar una alianza con el Señor, Dios de Israel, para que cese el ardor de su ira contra nosotros. Hijos míos, ahora no seáis negligentes, que el Señor os ha elegido para estar en su presencia, servirle, ser sus ministros y para quemarle incienso. Entonces los levitas, Mahat, hijo de Amasaí, y Joel, hijo de Azarías, descendientes de Keat, Quis, hijo de Abdí, y Azarías, hijo de Jalelel, descendientes de Merarí, Joag, hijo de Zimá, y Eden, hijo de Joag, descendientes de Gersón, Simri y Yeiel, descendientes de Elisafán, Zacarías y Matanías, descendientes de Asaf, Yehiel y Semeí, descendientes de Gemán, Semaías y Uziel, descendientes de Yedutún, reunieron a sus hermanos, se purificaron y fueron a purificar el templo del Señor, como había dispuesto el rey por orden del Señor. Los sacerdotes entraron en el interior del templo del Señor para purificarlo. Sacaron al atrio todas las cosas impuras que encontraron en el templo del Señor. Los levitas las recogieron y las llevaron al torrente Cedrón. El día 1 del primer mes comenzaron la purificación y el día 8 llegaron al pórtico del templo. Durante 8 días purificaron el templo del Señor. Terminaron el día 16º del mes primero. Se presentaron entonces ante el rey Ezequías y le dijeron: «Hemos purificado todo el templo del Señor, el altar de los holocaustos y todos sus utensilios, la mesa de los panes presentados y todos sus utensilios. También hemos reparado y purificado todos los utensilios profanados infielmente por el rey Ahaz durante su reinado. Están ante el altar del Señor». Madrugó el rey Ezequías, reunió a los jefes de la ciudad y subió al templo. Llevaron 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos y 7 chivos como sacrificio expiatorio por la monarquía, por el santuario y por Judá. El rey ordenó a los sacerdotes aaronitas que los sacrificasen en el altar del Señor. Los sacerdotes sacrificaron los novillos, recogieron la sangre y rociaron con ella el altar. Sacrificaron los carneros y con la sangre rociaron el altar. Sacrificaron los corderos y con la sangre rociaron el altar. Llevaron los chivos expiatorios ante el rey y la asamblea para imponerles las manos. Los sacerdotes los sacrificaron y con su sangre sobre el altar expiaron el pecado para que todo Israel obtuviera el perdón, ya que el rey había ordenado que el holocausto y el sacrificio por el pecado se ofrecieran por todo Israel. El rey instaló en el templo del Señor a los levitas con platillos, arpas y cítaras, como lo había dispuesto David, Gad el vidente del rey y el profeta Natán. La disposición procedía de Dios por medio de sus profetas. Situados ya los levitas con los instrumentos de David y los sacerdotes con las trompetas, Ezequías ordenó ofrecer el holocausto sobre el altar. En cuanto empezó el holocausto, se iniciaron los cánticos al Señor al son de trompetas y con el acompañamiento de los instrumentos de David, rey de Israel. Toda la comunidad permaneció postrada hasta que se consumó el holocausto. Se cantaban himnos y sonaban las trompetas. Consumido el holocausto, el rey y su séquito se inclinaron y adoraron. El rey Ezequías y los jefes pidieron a los levitas que alabaran al Señor con canciones de David y del vidente Asaf. Lo hicieron con júbilo, se inclinaron y adoraron. Ezequías tomó la palabra y dijo: «Ahora estáis plenamente consagrados al Señor. Acercaos y ofreced sacrificios de acción de gracias por el templo del Señor». La comunidad ofreció sacrificios de acción de gracias. Las personas generosas ofrecieron también holocaustos.
El número de holocaustos ofrecidos por la comunidad fue de 70 novillos, 100 carneros y 200 corderos, todos ellos en holocausto al Señor. Las ofrendas sagradas fueron 600 novillos y 3000 ovejas. Como los sacerdotes eran pocos y no podían desollar tantas víctimas, fueron ayudados por sus hermanos, los levitas, hasta terminar la tarea, y los sacerdotes se purificaron. Los levitas, en efecto, estaban más dispuestos a purificarse que los sacerdotes. Hubo además muchos holocaustos con la grasa de los sacrificios de comunión y de las libaciones correspondientes a los holocaustos. Así se restableció el culto del templo del Señor. Ezequías y el pueblo se alegraron de que Dios hubiera preparado al pueblo, pues todo sucedió rápidamente. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 30. Ezequías envió mensajeros a todo Israel y Judá y escribió cartas a Efraín y Manasés para que acudiesen al templo del Señor en Jerusalén a fin de celebrar la Pascua del Señor, Dios de Israel. El rey, los jefes y toda la asamblea de Jerusalén habían decidido en consejo celebrar la Pascua en el segundo mes, ya que no habían podido celebrarla a su debido tiempo, porque muchos sacerdotes aún no se habían purificado y el pueblo no se había reunido en Jerusalén. Al rey y a toda la comunidad les pareció bien la decisión. Entonces determinaron pregonar por todo Israel desde Beerseba hasta Dan que viniesen a Jerusalén a celebrar la Pascua del Señor, Dios de Israel, porque muchos no la celebraban según lo prescrito. Los mensajeros recorrieron todo Israel y Judá, llevando las cartas del rey y de los jefes, como el rey había ordenado, y diciendo: Hijos de Israel, volved al Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y el Señor volverá a vosotros. El resto que ha escapado al poder de los reyes asirios. No seáis como vuestros padres y hermanos que fueron infieles al Señor, Dios de sus padres, y éste los entregó al exterminio, como estáis viendo. No endurezcáis vuestra cerviz como vuestros padres. Someteos al Señor, venid al santuario que Él ha consagrado para siempre. Servid al Señor vuestro Dios, y Él apartará de vosotros el ardor de su ira. Si os convertís al Señor, vuestros hermanos e hijos hallarán misericordia ante sus captores y volverán a esta tierra, pues el Señor vuestro Dios es clemente y misericordioso y no os ocultará su rostro si volvéis a Él. Los mensajeros pasaron de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón, pero se reían y burlaban de ellos. Solo algunos de Aser, Manasés y Zabulón se doblegaron y acudieron a Jerusalén. Los de Judá, en cambio, con la ayuda de Dios, cumplieron unánimes el mandato del rey y de los jefes, secundando la palabra del Señor. En el mes segundo se reunió en Jerusalén una gran multitud para celebrar la fiesta de los ácimos. Fue una asamblea numerosa. Suprimieron a toda prisa los altares que había en Jerusalén, incluidos los del incienso, y los arrojaron al torrente Cedrón. El día 14 del mes segundo inmolaron la Pascua. Los sacerdotes y los levitas, avergonzados de sus pecados, se purificaron y llevaron holocaustos al templo del Señor. Ocuparon sus puestos correspondientes según la ley de Moisés, hombre de Dios. Los sacerdotes derramaban la sangre que recibían de manos de los levitas. Como muchos de la comunidad no se habían purificado, los levitas se encargaron de degollar los corderos pascuales de todos los impuros para consagrarlos al Señor. Una gran parte del pueblo, en su mayoría de Efraín, Manasés, Isacar y Zabulón, no se había purificado, sin embargo, comieron la Pascua en contra de lo prescrito. Pero Ezequías oró por ellos diciendo: El Señor, que es bueno, perdone a todos aquellos cuyo corazón está dispuesto a buscar a Dios, al Señor Dios de sus padres, aunque no tengan la pureza de los consagrados. El Señor escuchó a Ezequías y sanó al pueblo. Los hijos de Israel que se encontraban en Jerusalén celebraron la fiesta de los ácimos durante 7 días con gran júbilo. Los sacerdotes y los levitas alababan al Señor día tras día con todo entusiasmo. Ezequías tuvo palabras de encomio para los levitas por su buena disposición al servicio del Señor. Durante los 7 días de la fiesta participaron de los sacrificios de comunión y alabaron al Señor, Dios de sus padres. La comunidad decidió prolongar la fiesta a otros 7 días. La celebraron con júbilo esos 7 días, porque Ezequías, rey de Judá, había reservado para la asamblea 1000 novillos y 7000 ovejas. También los jefes habían reservado 1000 novillos y 10.000 ovejas, pues ya se habían purificado muchos sacerdotes. Toda la asamblea de Judá, los sacerdotes y los levitas, los que habían venido de Israel, los forasteros procedentes de Israel y los residentes en Judá, rebosaban de alegría.
Una fiesta tan magnífica no se había celebrado en Jerusalén desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Los sacerdotes y levitas se levantaron para bendecir al pueblo. Su voz fue escuchada y su plegaria llegó hasta la santa morada de los cielos. Proverbios 11, 1-11. El Señor detesta la balanza engañosa, los pesos exactos lo complacen. Tras la soberbia llega la vergüenza, con los humildes está la sabiduría. La integridad guía a los honrados, la falsedad descarría a los malvados. La riqueza es inútil el día del castigo, pero la justicia salva de la muerte. La honradez del justo le allana el camino, el malvado caerá en su propia maldad. La rectitud salva a los honrados, la codicia acaba con los ruines. Muere el malvado y muere su esperanza, acaba la confianza que puso en las riquezas. El honrado se libra del peligro y el malvado entra en su lugar. La boca del malvado arruina a su prójimo, el honrado se pone a salvo porque lo sabe. Si el justo prospera, se alegra la ciudad, y si se arruina el malvado, hace fiesta. Por la bendición de los rectos, prospera la ciudad. Por la boca de los malvados, se arruina. Hechos 15, 12, 21. Toda la asamblea hizo silencio para escuchar a Bernabé y Pablo, que les contaron los signos y prodigios que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron de hablar, Santiago tomó la palabra y dijo: «Escuchadme, hermanos. Simón ha contado cómo Dios por primera vez se ha dignado escoger para su nombre un pueblo de entre los gentiles. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: Después de esto volveré y levantaré de nuevo la choza caída de David. Levantaré sus ruinas y la pondré en pie, para que los demás hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los que ha sido invocado mi nombre. Lo dice el Señor, el que hace que esto sea conocido desde antiguo. Por eso, a mi parecer, no hay que molestar a los gentiles que se convierten a Dios. Basta escribirles que se abstengan de la contaminación de los ídolos, de las uniones ilegítimas, de animales estrangulados y de la sangre. Porque desde tiempos antiguos Moisés tiene en cada ciudad quienes lo predican, ya que es leído cada sábado en las sinagogas.